Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros científicos, de nuestros académicos. Y el día de hoy, la verdad, vamos a hablar sobre un tema, lo que es epidemiología. Y para eso, antes que nada, darle las gracias al doctor Edwin José Gutiérrez Ruiz, quien es miembro del Cuerpo Académico en Salud Animal en la Universidad Autónoma de Yucatán, médico veterinario, zootecnista por la UADY, tiene un doctorado en virología por el Colegio Real Veterinario de la Universidad de Londres, Inglaterra, en el 2004. Tiene 34 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales. Autor y coautor de 10 capítulos de libros sobre enfermedades infecciosas y el sistema de producción de traspatio. Actualmente es coordinador de la unidad de diagnóstico de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia en la UADY desde el 2017. Y entre los proyectos que ha visto y que actualmente ve es redes sobre enfermedades infecciosas y zoonóticas. Doctor, gracias, de verdad, gracias por su tiempo, ¿no? Y por regalarnos sus conocimientos. Para empezar, doctor, ¿cómo podemos definir qué es la epidemiología? Bien, sí, la epidemiología es una ciencia que se ha reconocido desde hace muchísimo tiempo, se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo, pero que ha sido reconocida no tanto atrás, ¿no? Quizá unos 30 o 40 años, comparado con otras ciencias como la microbiología, etc. Y esta se encarga del estudio de enfermedades en poblaciones animales y los determinantes que influyen en cómo se comportan estas enfermedades en las poblaciones. Básicamente esa es la definición de epidemiología. Doctor, actualmente la epidemiología se utiliza para describir varias investigaciones relacionadas con una enfermedad. Aquí es importante recalcar la palabra población. Incluso ya muchas enfermedades que antes solo se veían en los animales, hoy son compartidas por el hombre, la zoonosis. ¿Por qué es importante investigar las enfermedades en una población, doctor, por favor? Sí, bueno, tenemos la medicina veterinaria o la medicina humana que se encarga de casos individuales en general, ¿no? Pero desde hace ya varias décadas se ha visto la importancia de estudiar lo que es esa interacción entre los componentes. Las enfermedades necesitan para existir de 3 componentes principales que conforman la triada epidemiológica. Y estamos hablando de un agente que puede ser infeccioso, como una bacteria, un virus, un hongo, un protozoario. Estamos hablando de un hospedero, ¿sí? O sea, un animal o una persona que se puede infectar con este agente. Y estamos hablando del medio ambiente. Y del medio ambiente no solo del medio ambiente general de una zona, sino también los microambientes, ¿no? En los cuales nos desenvolvemos. Y eso va tomando importancia para las enfermedades cuando reconocemos qué ambientes son más propicios para que éstas se desarrollen. Un ejemplo es en el caso actual del COVID-19, en el cual está muy bien estudiado que los ambientes cerrados son mucho más propicios para que se den las transmisiones. Entonces hay que tener mucho más cuidado en los lugares cerrados y por eso muchas actividades se han tenido que suspender. Entonces estos 3 componentes interactúan y en algún momento la epidemiología estudia cómo es esta interacción y dónde podemos nosotros modificar esto para disminuir la presentación de las enfermedades. En medicina veterinaria esto tiene mucho que ver con aspectos productivos. Mientras menos animales se te enfermen, mejor desempeño productivo vas a tener en tu hato bovino o en la piara o en la parvada de aves, ¿no?
Y a nivel de humanos, pues estamos hablando de que, bueno, sí, una muerte es importante, pero cuando se da un brote de enfermedad y pasan a ser muchas personas las afectadas y que probablemente mueran, pues el estudio de estos determinantes para disminuir el impacto es importante. Doctor, en el libro de epidemiología veterinaria, nos habla de 5 objetivos de la epidemiología. Por cierto, gracias por la literatura, ¿verdad? Gracias por compartir esta literatura, doctor, se lo agradezco. En la primera es la determinación del origen de una enfermedad, cuya causa muchas veces no se conoce, se puede suponer, y nos ponen varios ejemplos de allá. Por favor, ¿nos podría decir por qué es importante la determinación y el origen de una enfermedad, doctor? Y durante mucho tiempo, el origen no es la causa es el agente, ¿ok? Okay. Pero el origen es de dónde viene esto. Y hay ejemplos a lo largo de la historia donde se emplearon métodos que ahora se conocen como epidemiológicos. En esta época no existía ese concepto. Pero, por ejemplo, el poder de observación del ser humano ha sido muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, las enfermedades relacionadas con vectores como mosquitos se relacionaron en épocas muy antiguas, incluso antes de conocer los microorganismos infecciosos, con zonas de acumulación de agua, las marismas, como le llamamos aquí la ciénega, donde se acumula, se estanca el agua y proliferan los mosquitos. Pero no se relacionaban con los mosquitos esas enfermedades en esa época. Se relacionaban con los malos olores y porque el agua tiene materia orgánica en descomposición. Y hay ejemplos de comunidades que rellenaron estas acumulaciones de agua y disminuyeron los casos de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el paludismo. Y ellos, sin saber la causa, o el origen era el agua estancada, pero porque producía mosquitos. Y sin saber que eran los mosquitos los participantes, lograron controlar estas epidemias. Doctor, nos vamos a un corte comercial y por favor nos acompaña porque estamos aprendiendo. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Epidemiología. Actualmente se escucha mucho esta palabra, pero vamos a saber qué estudia la epidemiología y para eso contamos con un experto hoy, con el médico veterinario zootecnista, el doctor Edwin José Gutiérrez Ruiz, miembro del cuerpo académico en salud animal en la Universidad Autónoma de Yucatán. Él tiene un doctorado en virología por el Colegio Real Veterinario de la Universidad de Londres, Inglaterra, y un sinfín de publicaciones. Doctor, retomando el tema que usted nos estaba explicando, aquí, ¿por qué ocurren los brotes? ¿Por qué aumentan los números de casos, doctor? Sí, realmente cuando hablamos del estudio de enfermedades, tenemos muy presente esto, ¿no? Un brote es cuando tenemos un número mayor de lo normal de casos de una enfermedad. Puede ser que se presente un caso en una zona que previamente estaba libre de la enfermedad. A eso ya le llamamos un brote, ¿no? Y tenemos epidemias cuando el número de casos está muy por arriba de lo esperado para una temporada.
¿Qué se necesita para que se dé un brote? Pues tiene que haber una ruptura en ese equilibrio de la tríada epidemiológica, ya sea la llegada de un agente infeccioso a una zona donde previamente no estaba, ¿sí? Y por esa razón va a encontrar una población de individuos susceptibles a infectarse, manifestar la enfermedad, y tiene que haber un medio ambiente propicio. Por ejemplo, algo que está ocurriendo con el problema del cambio climático es que las zonas en las cuales los vectores pueden vivir, mosquitos, garrapatas, se está ampliando, ¿no? Entonces, zonas donde antes no había mosquito empiezan a tener la presencia de estos y empiezan a manifestarse enfermedades transmitidas por ellos, ¿no? Como son encefalitis, como son dengue, ¿no? Zika. Todas estas enfermedades empiezan a surgir principalmente porque los vectores están presentes en la zona y se ha introducido la infección. En épocas actuales tenemos que la movilización tanto de personas como de animales y productos de origen animal son muy fáciles de llevar de un lado del mundo al otro, ¿no? Lleva unas pocas horas cruzar el océano y llegar a Europa o llegar a Asia. Y eso ha permitido que vayan surgiendo enfermedades, ¿no? En el año 95, por ejemplo, se dieron los primeros casos de encefalitis por virus del oeste del Nilo, Estados Unidos, y luego son transmitidas por mosquitos, pues fueron bajando por toda Latinoamérica y ahorita es una enfermedad que es endémica en nuestra zona. Cuando las poblaciones se van haciendo resistentes a estas enfermedades, tienden a disminuir el número de casos nuevos y se va alcanzando muchas veces una estabilidad en la transmisión de las enfermedades. Por ejemplo, el caso de dengue en Yucatán, tenemos todos los años una temporada donde se incrementa mucho el número de casos. Cuando caen las lluvias, se incrementa la población de mosquitos y tenemos muchos más casos. Y esto va disminuyendo conforme van pasando las lluvias, y en la época de seca, que más o menos abarca los meses de marzo a junio, normalmente tenemos muy pocos casos de dengue. ¿Qué se hace? Bueno, pues tratamos de controlar esta enfermedad. Una de las formas, no tenemos una vacuna contra dengue que sea efectiva, entonces no podemos controlar el agente como tal, ni la resistencia de la población, pero podemos controlar el vector, que es el mosquito. Entonces, normalmente se hacen campañas de descacharrización y fumigación. Me acuerdo hace algunos años que el gobierno, por alguna razón, se le olvidó hacer las campañas de descacharrización y de fumigación, y se incrementaron muchísimo los casos de dengue, ¿no? Entonces eso, a pesar de que es una enfermedad endémica en la zona, pues pudo haberse considerado como una epidemia de dengue en el estado, ¿no? Se incrementaron mucho los casos en esa época. Y como usted decía, tiene que haber un agente, un hospedero y un medio ambiente. Exactamente. Tenemos el medio ambiente muchas veces mantiene a la gente capaz de poder infectar a los individuos, ¿no? En zonas muy altas, por ejemplo, el clima frío, como en el altiplano de México, Valle de México y toda esa zona, es muy frío, por ejemplo, para la presencia de garrapatas. Entonces, las enfermedades transmitidas por garrapata son muy raras en esa parte del país, aunque hay bovinos que son totalmente susceptibles, ¿no? Podemos nosotros traer ganado del altiplano, que se ha hecho muchas veces, lo metemos al trópico, se llena de garrapatas y esos animales seguramente se van a infectar y van a presentar la enfermedad en los tiempos de incubación, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades como babesia, como anaplasma, ya sabemos que animales introducidos van a manifestar la enfermedad y muchas veces lo que hacemos, como hay tratamiento efectivo,
es esperar que los animales manifiesten signos, síntomas, como fiebre, y se les da un tratamiento específico para que ellos superen la infección y al mismo tiempo produzcan una inmunidad y les permita sobrevivir en estas condiciones. Eso es lo que se llamaría un control, un control, ¿no? Y el control tiene muchas etapas, ¿no? La epidemiología nos da la información necesaria para tomar medidas de control. Las medidas de control son muy variadas, desde la segregación, las cuarentenas, la vacunación. En veterinaria utilizamos la eliminación de animales infectados, ¿sí? Podemos utilizar medicamentos también en algunas enfermedades para controlarlas, pero básicamente son una serie de medidas que nosotros tenemos que implementar. Nos avisan que nos vamos a un corte comercial. Aquí el tiempo se va rapidísimo, doctor, y regresamos. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros académicos, y pues el día de hoy estamos platicando sobre la epidemiología y para eso contamos con el doctor, médico veterinario zootecnista Edwin José Gutiérrez Ruiz, miembro del cuerpo académico en salud animal en la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctor, igual es importante saber la historia natural de los agentes infecciosos, ahora sí como usted decía, para saber su estudio, su ecosistema, sus futuros hospedarios. ¿Es importante, doctor? Desde luego. La historia natural se refiere básicamente a el ciclo de vida de las enfermedades en un ambiente, ¿no? Hay variaciones de una sola enfermedad en diferentes zonas del planeta y muchas de estas son dadas precisamente por las interacciones que se dan en la naturaleza. Estamos viendo en los últimos años el surgimiento, la emergencia o reemergencia de enfermedades debido a que nosotros estamos invadiendo ecosistemas en los cuales las enfermedades estaban presentes, ¿no? Normalmente un patógeno no le beneficia en nada causar daño al hospedero. ¿Okay? Un virus, por ejemplo, los virus necesitan de una célula viva para mantenerse ellos en la naturaleza, porque utilizan los mecanismos de la célula para replicarse. Ellos no pueden replicarse fuera de las células, no tienen la forma. Entonces, un virus que entra a un animal y lo mata, al morir ese animal, el virus también se destruye, a menos de que antes de desaparecer pueda infectar a otro animal. El viejo dicho de muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Okay? O sea, si el virus mata a su hospedero, no tiene una ventaja realmente. Entonces los virus se han ido adaptando a los diferentes seres vivos. Mientras más adaptados están, menos daño les causan. Incluso hay muchos virus que se han integrado como parte del genoma de los animales o seres vivos que infectan, ¿no? Entonces, cuando se han hecho las secuencias genéticas de diferentes especies, el genoma de aves, por ejemplo, podemos ver que hay virus integrados en su genoma.
Y esos virus generalmente no le causan un problema al hospedero. Incluso se piensa que algunas de estas inclusiones de genes en los animales han sido responsables de la evolución de las especies. Es una teoría bastante interesante, ¿no? Pero obviamente los virus, al adaptarse durante muchos años a una especie animal y no causarle daño, pues mantienen un balance. Entra un hospedero nuevo a la zona, por ejemplo, los seres humanos, cuando cortamos las selvas, sembramos cultivos de un solo tipo, pues muchos de los animales que ahí vivían disminuyen en número y los mosquitos, por ejemplo, que se alimentaban de esos animales, empiezan a alimentarse también de los seres humanos y les transmiten estas enfermedades. De esta forma, nosotros no estamos listos para recibir estos virus. Los virus no están adaptados a nosotros y normalmente nos causan enfermedades muy severas. Tenemos muchos casos, ¿no? En Australia se ha dado Hendra, por ejemplo, un virus que tiene como reservorio natural a los murciélagos, afectó a algunos caballos, mató a algunas personas y volvió a desaparecer, porque no hay esa facilidad del virus de transmitirse de una persona a otra. Luego tuvimos Nipah en Indonesia, en el sureste asiático, más o menos parecido. Tenemos otros virus como el SARS tradicional, el que primero surgió, animales silvestres otra vez. Este nuevo coronavirus, tipo 2, que surge también muy probablemente en animales silvestres, tiene un intercambio de genes en las diferentes especies animales y logra brincar la barrera de especie para infectar humanos, y no solo eso, sino poder infectar de un humano a otro. Esperábamos una epidemia a nivel mundial, una pandemia de virus de influenza, porque tenemos cepas de virus de influenza circulando que son muy agresivas en Asia, pero son virus que todavía no logran adaptarse perfectamente al ser humano. Por lo tanto, ahora solo se pueden transmitir de las gallinas, de las aves, al ser humano, pero tienen una tasa de letalidad de cerca del 50%, a diferencia de este coronavirus nuevo que tiene una tasa de letalidad muy, muy baja, de menos de 1%, mucho menos de 1%. Entonces, ¿por qué es importante conocer dónde se desarrollan los virus? Porque cada vez que nosotros intervenimos, echamos a perder la naturaleza, pues sufrimos las consecuencias de estos problemas. O sea, la lección es que si no aprendemos a cuidar la naturaleza, pueden venir muchas enfermedades, ¿no? Como el caso del coronavirus. Vendrán muchas pandemias si no se cuida la naturaleza. No, definitivamente. Y hay otras enfermedades que van a estar reemergiendo, o sea, enfermedades que considerábamos nosotros que ya las habíamos controlado, las olvidamos, regresamos a los viejos hábitos y las enfermedades resurgen. Doctor, aquí nuestro principal adversario es el tiempo, y gracias por regalarnos sus conocimientos que creo que todos aprendimos el día de hoy. Bueno, sí, siempre hay muchísimo más de qué hablar en estos temas. Pero por supuesto, doctor. Por supuesto. No, con mucho gusto. Gracias, doctor, por regalarnos sus conocimientos. Gracias al médico Edwin José Gutiérrez Ruiz por hablarnos sobre la epidemiología y la importancia, sobre todo actual, sobre todo que ahora lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Por así decirlo. Doctor, sí. Gracias por la entrevista. No, mucho gusto.